Hola, bienvenidas, bienvenidas a la segunda sesión de nuestro curso de sanidad del alma, mujer libre y sana en Cristo. Sé que estaban ansiosas, algunas esperando esta segunda sesión, y a pesar de que nuestro curso es para mujeres, igual quiero decir que está abierto para cualquier persona que quiera realmente buscar la sanidad del alma. ¿Ya? Para empezar, me gustaría recordar algunas cosas que dijimos en la sesión anterior, que es importante para enfrentar este curso, entendiendo que este curso está basado en la palabra de Dios, que vamos a buscar a partir de Dios la sanidad de nuestra alma. Entonces es importante hacer el curso completo, considerando todos los aspectos, entre ellos el tomar las notas, ¿no es cierto? Siempre anotar, marcar los versículos en la Biblia, no sé si ya lo hiciste de la sesión 1. Tener el corazón abierto y dispuesto para que el Espíritu Santo te hable. Siempre recomiendo ver los videos más de una vez, de manera que lo que no captaste en una sesión, en una vista, lo puedas captar en la segunda vez que lo veas. Y después de tomar un tiempo siempre para reflexionar en torno a lo que aprendiste, en tus mismas notas que puedes haber hecho al ver el tema, después es importante responder el formulario, que el formulario no tiene nada más que como objetivo realmente ayudarte a hacer esta reflexión. Entonces las preguntas, más que para responder correctamente, porque no se trata de una prueba ni nada semejante, busca que tú puedas a través de las preguntas analizar el proceso. Recuerden que el proceso de sanidad interior es un proceso donde Dios nos sana el alma a través de un proceso de reflexión también, ¿ya? Hoy día quiero comenzar haciendo un repaso, el repaso de la primera sesión. Más que nada hicimos una pequeña introducción, y esta introducción tenía que ver con lo que dice la palabra de Dios ahí en Proverbios 4:23, de que si hay algo que debemos cuidar en nuestro corazón, porque de él fluye la vida, porque es la fuente de vida de donde emana, ¿no es cierto?, todo nuestro interior. Por eso la Biblia nos exhorta a cuidar nuestro corazón. Hablamos que cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón, y ahí hablamos también de la importancia de tener a Jesús en nuestro corazón, Cristo viene a vivir en nuestro espíritu, que antes de Cristo estaba, ¿no es cierto?, muerto, estaba sin vida. Jesús le da nueva vida a nuestro espíritu, nos conecta con Dios otra vez, y Él viene a vivir allí en nuestro espíritu, que es lo que está ahí reflejado en la esquina, ¿no es cierto? Y este proceso de transformación de nuestro ser comienza en el momento en que invitamos a Cristo a vivir en nuestro corazón, pero tiene que haber un proceso paulatino en que Cristo viene a tomar control de todas las otras áreas de nuestra vida, ¿ya? Y ahí viene todo el área del alma, donde están las mentes, emociones y voluntad, y también en nuestro cuerpo, donde están también todos los sentidos con los cuales nosotros nos relacionamos con el resto del mundo. Dijimos que el alma afectada incluye 3 áreas, ¿no es cierto?, que tienen que ver con la mente, las emociones y la voluntad, que son las 3 partes del alma, y que este proceso de sanidad que vamos a vivir es un proceso de sanidad en esas 3 áreas, ¿ya? Hablamos del corazón engañado, que tiene que ver con nuestra mente, ¿no es cierto? Y hablamos que allí es donde están todos los engaños que condicionan nuestro pensamiento, nuestra mente afectada, ¿ya? Y que solo la verdad de Dios va a poder sanar el corazón engañado. Hablamos que en las emociones, ¿no es cierto?, está ahí el corazón herido, y allí están todas las emociones dañadas, ¿no es cierto?, sea por nuestras decisiones o por el pecado de otras personas, y para ello necesitamos aprender el dominio propio, también caminar en sabiduría y dar pasos de perdón para que nuestro corazón sea sanado. Es lo que vamos a buscar a través de este proceso de sanidad. Y finalmente, en la parte del alma, que es la voluntad,
tenemos el corazón rebelde, que tiene que ver con todas las decisiones que tomamos, las acciones que hacemos, ¿no es cierto?, que nos apartan de la voluntad de Dios, que están lejos de los designios de Dios, de lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Y para que nuestro corazón rebelde sea sanado, necesitamos caminar en santidad, ¿ya? Ese es como el resumen. La tarea siempre tiene que ver con un proceso de reflexión. Recuerden que la sanidad tiene que ser el proceso de darle vuelta a esta verdad hasta que se haga parte de mi vida, para que el Espíritu Santo me pueda mostrar las cosas que deben ser cambiadas, ¿ya? Hoy día me voy a enfocar específicamente ya en la primera parte del alma afectada, en el corazón engañado. Vamos a profundizar bastante en esto. En esta sesión voy a hablar un poquito, voy a completarlo en las siguientes sesiones para que hagamos todo el proceso de la sanidad del corazón engañado, ¿ya? Así que vamos a hablar de la mente hoy día. El corazón engañado, ¿no es cierto?, tiene que ver específicamente con nuestra mente, cómo estamos dejando que nuestra mente sea controlada por el Señor. Y quiero comenzar diciendo que lo que vamos a hacer ahora es decirle al Espíritu Santo que Él ponga su plomada en nuestra mente. Entonces, esto es lo que tú tienes que disponer y decirle: bueno, Espíritu Santo, yo te pido que tú pongas tu plomada en mi mente, que tú me muestres lo que está mal en mi mente, que empiece por ahí la sanidad, de adentro hacia afuera. Muéstrame dónde están esos pensamientos, dónde están esas creencias, dónde está el origen de todos esos problemas en mi mente. Proverbios 23:7 dice claramente que dice: como piensa en su corazón, ¿no es cierto?, como piensa una persona dentro de sí, así es. Ya hay varias traducciones para este texto. Otra dice: tal como un hombre piensa en su corazón, así se vuelve. Entonces, es muy importante que la sanidad comience por la mente. ¿Por qué? Porque todo se origina en la mente. Si tú miras el cuadro que está abajo, ¿no es cierto?, esta es la secuencia que sucede. Yo primero pienso, luego siento, finalmente actúo, y eso se vuelve a repetir una y otra vez. Es como un ciclo sin fin, pero todo comienza en tu mente, ¿ya? Digamos que la mente es el líder precursor de todos los actos. Si no pensaste primero, no actuaste. O sea, la acción proviene de todo un proceso mental. Así que podríamos decir que nuestros actos son el resultado directo de nuestras ideas, de nuestros pensamientos, de lo que hay en nuestra mente. ¿Y qué es lo que hay en nuestra mente? Y es importante que nosotros pidamos al Espíritu Santo que nos revele cómo funciona todo esto. ¿Qué es lo que debo comenzar a sanar y a buscar? Mira el funcionamiento de la mente. Te voy a explicar con este cuadrito para que tú lo entiendas bien. Lo primero que debes entender es que nuestra mente es como un banco de memoria con una capacidad ilimitada de almacenaje. Todo lo que entra a la mente allí se queda. Es así como, bueno, nosotros los computadores hablamos de los gigas, ¿cierto? Esto estamos hablando de los teras, se habla ahora, pero esto es ilimitado. No hay ningún límite para lo que tú puedes poner en tu mente. Y todo lo que entra en la mente lo captamos a través de los 5 sentidos, ¿no es cierto? Y los estímulos del mundo son los que van, ¿no es cierto?, afectándonos para que nosotros recibamos, ¿no es cierto?, todo lo que viene del mundo, y todo eso se almacena. ¿Y qué almacenamos en la mente? Almacenamos conocimientos, nuestras emociones, las ideas, informaciones, todo se almacena ahí. Las creencias, como nuestra visión del mundo, todo queda allí. Todas las imágenes que vemos, todas las emociones que sentimos, todo se almacena en la mente. Ahora, como dijimos antes, pienso, siento, actúo, ¿te acuerdas? Ese es el proceso. Todo lo que ahí en la mente entra necesariamente va a provocar una reacción.
de diversas maneras, a cada persona le afecta de forma diferente, pero todo lo que entra a la mente va a provocar una reacción. Esta reacción puede ser a nivel de pensamiento, que va a afectar la forma en que pensamos, pero también puede ser a nivel de acción, o sea, podemos pensar y actuar o solamente pensar sin actuar, pero lo vamos a guardar de alguna manera, nos va a provocar una reacción. Y eso es lo que vamos a después, expresar hacia afuera. Ahora, en este sentido, es importante que nosotros trabajemos en varias áreas. Si ustedes se dan cuenta, ya que todo lo que entra en mi mente necesariamente va a provocar una reacción, yo tengo que trabajar en qué es lo que pongo en mi mente. No puedo meter información indiscriminada en mi mente porque tengo que entender que eso necesariamente va a provocar una reacción. Entonces tengo que poner un filtro en las cosas que yo pongo en mi mente. ¿Te das cuenta? Por otro lado, también, ahora hablando del proceso de sanidad, tengo que pedirle al Espíritu Santo que me revele cuáles son las informaciones que yo he puesto en mi mente en todos estos años. O sea, puede ser que tú hayas nacido, por ejemplo, en un hogar cristiano y tú desde pequeño o pequeña fuiste, ¿no es cierto?, enseñado en la palabra de Dios y los principios de Dios hacen parte de tu vida. Pero si eso no es tu realidad, es posible que allí haya almacenada mucha información nociva para tu mente, nociva para tu espíritu, nociva para todo tu ser. Entonces, este proceso de sanidad del corazón engañado implica un proceso de sanidad en la mente. Mira lo que dice Romanos 8:5. Dice que los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. Y aquí hace una separación entre la carne y el Espíritu. Y la carne tiene que ver justamente con esto, con vivir visceralmente a través de los sentidos, lo que el cuerpo siente, cómo el cuerpo se relaciona con el mundo. Aquí se diferencia con los que viven por el Espíritu. ¿Te acuerdas? Dijimos, Jesús viene a vivir en nuestro espíritu y Él quiere vivir y tomar, ¿no es cierto?, el control de todo nuestro ser para que nosotros podamos vivir y Él pueda vivir en nosotros y nosotros podamos relacionarnos con el mundo, pero que sea Jesús en nosotros, vivir su vida, sus principios, sus pensamientos, controlando nuestra mente. Y ese proceso es un proceso que tiene que ocurrir a través de nuestra mente, ya que nuestra mente afecta nuestras emociones, que afectan nuestra voluntad o nuestras acciones. El proceso de cambio para que nosotros vivamos por el Espíritu o conforme al Espíritu tiene que empezar necesariamente en la mente. Pero tienes que entender aquí que nosotros nos enfrentamos a una batalla, sí, porque la realidad es que la palabra de Dios nos presenta a un enemigo, que es el enemigo de Dios, Satanás, ¿no es cierto? Satanás, que significa adversario, que él obviamente tiene, la Biblia dice que él vino para hurtar, matar y destruir. Y su propósito es justamente atacarnos en esta área, que es nuestra área de debilidad, en el origen de todo, donde todo comienza, es que comienza el ataque. Mira lo que dice Juan 8:44, dice, ustedes son de su padre, el diablo, y quieren cumplir los deseos de él. Desde el principio, el diablo ha sido un asesino, y no se mantiene en la verdad, porque no hay verdad en él. Él es mentiroso por naturaleza y por eso miente. Él es el padre de la mentira. Entonces piensa que el enemigo de Dios, Satanás, que se opone al Creador y también se opone a la creación, o sea, se opone a nosotros, él justamente quiere destruirnos, quiere atacarnos y nos ataca justamente donde todo se origina, porque él sabe que todo pensamiento provoca un sentimiento y provoca una acción. Entonces, ¿qué mejor? En vez de atacar en las acciones, que atacar aquí, donde todo comienza. Ahora,
tenemos que entender que esta es una guerra, que es una guerra interna, quizás una guerra fría, que no nos damos cuenta, pero está ocurriendo todos los días. Y el enemigo intentará sembrar en tu mente pensamientos que te aparten de Dios, que te alejen de la voluntad de Dios, que no te hagan vivir conforme al Espíritu, que no te hagan vivir agradando a Dios. La Biblia dice además que todo el mundo yace bajo el maligno. Mire lo que dice 1 Juan 5:19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. ¿Qué significa? Significa que el mundo entero está bajo el control de Satanás y Satanás influye al mundo a través de la cultura, de su filosofía, su política, la economía y hasta la religión. Muchas veces Satanás ha usado las religiones para poder apartarnos de Dios verdaderamente. Entonces, hay un engaño, ¿no es cierto? Hay un engañador mayor que es Satanás, ¿no es cierto? Que es el padre de la mentira, o sea, eso significa que es el que originó, el que empezó todo esto de la mentira, y él ataca nuestra mente para engañarnos, para hacernos pensar que una mentira que nosotros tenemos ahí en nuestra mente es una verdad. Entonces es muy importante que nosotros identifiquemos primero que hay una guerra ahí, aquí, esta guerra ocurre en nuestra mente. Y segundo, que nosotros si queremos ganar esta guerra tenemos que ganarla también en nuestra mente. Ahora, Satanás y sus secuaces, ¿no es cierto? Y todos los que trabajan para él, sus demonios, ellos lo que quieren hacer es ejercer control en y sobre las partes del alma que no sirven a Dios, que no han sido consagradas a Dios todavía en espíritu y en verdad, para que la persona, ¿no es cierto?, se aparte de Dios, se enfríe en su fe. Y es por eso que encontramos también tantos cristianos hoy en día que no viven vidas abundantes, que no viven vidas victoriosas, a pesar de que están a lo mejor en la iglesia, de que dicen conocer a Dios, algunos se declaran cristianos verdaderos, pero tienen áreas de ataduras en su alma. ¿Y eso es por qué? Porque hay áreas todavía que están bajo el control del enemigo, porque el enemigo planta pensamientos, ¿no es cierto?, que hace que la persona después tenga sentimientos y acciones que van acorde a eso que fue plantado. Ahora, es cierto sí que Satanás no puede tomar el control del espíritu de la persona, hablando de espíritu, alma y cuerpo, ¿cierto? Porque el espíritu, cuando ya ha sido consagrado a Jesús, le pertenece. Pero mientras no ocurre ese proceso de conversión que va tomando, ¿no es cierto?, el control del alma, Cristo tomando el control del alma, el Espíritu Santo tomando el control del alma, mente, emociones y voluntad, lo que ocurre es que en esas áreas que no han sido rendidas aún, Satanás lo que hace es que empieza a hostigar, a molestar al creyente para deprimirlo, para debilitarlo, para mantenerlo en esclavitud aún en esas áreas, y por eso lo hace un creyente que no es fructífero. ¿Te das cuenta? Entonces, por eso es tan importante el proceso de sanidad interior, para dejar que Cristo pueda sanar y tomar el control de todas las áreas de nuestra vida, comenzando por nuestra mente. Ahora, por supuesto que eso significa que nosotros debemos dejar que Cristo controle todos nuestros pensamientos, y ese es un proceso largo de dejar que la mente esté bajo el control de Cristo. Ahora, obviamente es Satanás, que es muy astuto, ¿no es cierto?, sabe también cómo funciona nuestra mente. Él sabe que si él logra mantener la fortaleza ahí en el área de nuestra mente, ¿no es cierto?, ¿qué cosas pueden suceder? ¿Cuáles son los efectos de que Satanás todavía tenga algunas áreas de control en nuestra mente? Primero, que el espíritu, ¿no es cierto?, donde Cristo está viviendo ahora, no va a poder tener libertad de expresión, el cristiano no va a poder vivir la plenitud de Cristo, porque hay áreas donde Satanás todavía tiene fortalezas. Entonces, por eso es que Satanás nos suelta a veces esos bastiones, esas fortalezas que le quedan ahí. Además, lo que va a pasar es que la persona no va a tener paz en su relación y comunión con Dios, porque siempre va a saber que hay áreas todavía que no fueron rendidas, que no están 100% comprometidas con Dios.
Entonces eso le hace vivir su relación con Dios a media asta, con algunos temores, con algunas cosas que siente que todavía le falta avanzar. Y por supuesto, Satanás va a usar la mente, donde aún le quedan fortalezas, para hacer que la persona peque, que cometa pecados. Acuérdense, en la mente se origina todo, sentimos y actuamos. Y esos actos de pecado, ¿no es cierto?, que muchos creyentes siguen cometiendo, áreas donde siguen pecando, está, ¿no es cierto?, condicionado a todas esas fortalezas mentales de engaño que quedan aún en la mente sin rendir a Cristo. Y por supuesto, la persona no va a tener autoridad espiritual para luchar en contra de las obras del enemigo, porque va a saber que tiene legalidades, que tiene áreas en su mente que aún están rendidas al control del enemigo. ¿Te das cuenta cómo es importante trabajar en el área de la mente? Quizás tú eres uno de esos cristianos que está años en la iglesia, pero sientes que hay áreas que no puedes vencer, que sientes que hay áreas que todavía estás cojeando, que el enemigo te mantiene en esta condición que recién yo menciono, en alguna de ellas donde tú sientes que no tienes victoria, que no puedes avanzar. Y eso es porque todavía quedan fortalezas que el enemigo usa para que tú te mantengas esclavo en tu mente. Entonces, veamos ahora algo muy importante, que es cuánto de tu mente está realmente transformada, ha sido transformada por la palabra de Dios. Ya sabemos que estamos en medio de una guerra. Por eso, en este punto es importante que tú como creyente, ahora como una persona que sí ha rendido su vida a Cristo, quizás tú tienes muchos años en el Evangelio, pero que te hagas esta pregunta: ¿cuánto conoces de la palabra de Dios? ¿Cuánto de la verdad de Dios está en tu vida? ¿Conoces tú los principios de Dios? Tienes que entender que hay una lucha, esta batalla es constante en tu mente contra el enemigo de nuestra alma, contra Satanás, que quiere mantenernos cautivos en nuestra mente. Ahora, mira lo que dice 2 de Corintios 10, 4, 5. Dice: porque las armas de nuestra contienda, de nuestra milicia, no son carnales, o sea, no son armas de carne y de sangre, sino, dice, poderosas en Dios, o sea, son armas espirituales, poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, por cuanto vamos destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el verdadero conocimiento de Dios, y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Si te das cuenta, este texto de 2 de Corintios capítulo 10 nos relata exactamente esta batalla que nosotros todos los días tenemos, ¿no es cierto?, con el enemigo de nuestra alma. Satanás, ¿no es cierto?, todo el tiempo buscará, usando armas carnales, ¿no es cierto?, que son comunes al hombre, que nosotros las conocemos, ¿ya? Son armas de carne y sangre, usando nuestra propia carnalidad, ¿no es cierto? Dice que él todos los días intentará apartarnos de Dios, va a levantar razonamientos, ¿no es cierto?, soberbios, de altivez, que se levanten contra Dios, contra el conocimiento de Dios. Y la única manera de vencer es con las poderosas armas espirituales de Dios que destruyen estas fortalezas que están en nuestra mente. ¿Y cómo ocurre este proceso de destrucción de estas fortalezas espirituales en la mente? Dice que llevando todo pensamiento, donde se origina todo, cautivo a la obediencia a Cristo. Yo tengo que obligar a mi mente para que obedezca a Cristo. Ese pensamiento que ahí se origina, que me aleja de Dios, que me aparta de Dios, debe ser llevado cautivo. Yo lo llevo cautivo para que obedezca a Cristo, para que haga la voluntad de Dios, no mi voluntad, no lo que el enemigo quiere, la voluntad de Dios. Entonces te das cuenta que aquí surge la necesidad de conocer la palabra de Dios, porque si yo no conozco la palabra de Dios,
No voy a saber si aquello que voy a escoger realmente agrada o no agrada a Dios. Obviamente vamos a abordar este asunto más adelante, pero ya aquí quiero preguntarte, ¿cuánto de la palabra de Dios está en tu vida? ¿Te das cuenta cuán importante es conocer la palabra de Dios? ¿Te das cuenta cuán importante es que los principios de Dios sean lo que predomine en mi mente para que no haya fortalezas que se levantan contra el conocimiento de Dios que nos impiden agradar a Dios y nos mantienen cautivos? Cuando tú conoces la palabra de Dios, eres capaz entonces de comparar y saber, ¿no es cierto? Y decir, no, mira, esto que yo estoy pensando no es de Dios, no viene de Dios, no proviene de Dios. Y tomar ese pensamiento y llevarlo cautivo para que obedezca a Cristo. ¿Te das cuenta? Entonces, tienes que conocer la voluntad de Dios, tienes que conocer la palabra de Dios. Y si no la conoces, es tiempo que como hijo o hija de Dios asumas un compromiso de decir, necesito conocer la palabra de Dios, porque a través del conocimiento de la palabra de Dios no solo vas a cultivar tu intimidad con Cristo, pero además vas a poder sanar tu mente y romper todas las fortalezas espirituales que están allí con asidero, con una fortaleza que Satanás tiene para mantenerte cautivo. Veamos entonces, hablemos un poco del estado de la mente. Muchas personas tienen sus raíces en patrones de pensamiento que producen los problemas que agobian sus vidas. Muchos de los problemas que enfrentan vienen de aquí, se originan aquí. Muchas de las decisiones que han tomado vienen de fortalezas mentales, de patrones de pensamiento equivocado que se oponen al conocimiento de Dios, pero que las personas los siguen probando una y otra vez. Incluso algunos rasgos de la mente vieja, de la mente sin Cristo, a veces siguen afectando nuestra mente actualmente. O sea, decimos, soy cristiano hace 30 años, pero aún a veces nuestra mente no ha sido transformada, no ha vivido ese proceso de ser renovada para que obedezca a Cristo de forma continua. Así que vamos a hablar del estado de la mente, y eso es quizás lo más importante de hoy, de esta enseñanza, de esta primera sesión, es pedirle al Espíritu Santo que nos revele cuál es el estado de nuestra mente. El único que conoce el estado de tu mente es el Espíritu Santo, solo Dios lo conoce. Mira lo que dice el Salmo 7:9, dice que los perversos dejen de hacer el mal, apoya al justo. Dios es justo y Él examina nuestros pensamientos y deseos. O sea, Dios es el único que puede examinar tu mente y decir cuánto de esa mente realmente ha sido transformada. Cuánto de esa mente es una mente espiritual, una mente que sirve a Dios. Jeremías 17:1, ¿se acuerdan que también lo mencionamos en la primera sesión cuando estaba hablando del corazón engañoso? Decía, engañoso es el corazón más que todas las cosas, sí perverso. ¿Quién lo conocerá? Y a continuación, en el siguiente versículo, ¿no es cierto? Él responde, yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Este es Jeremías 17:10, aunque ahora veo que ahí dice Jeremías 17:1, ¿ya? Pero es Jeremías 17:10. Es importante entonces que nosotros dejemos que el Espíritu Santo escudriñe nuestra mente. Necesitamos que Él ponga la plomada y diga, bueno, así está. Esta es la condición de esta mente. Y vamos a ver cuáles son los estados de la mente. Yo quiero que mientras yo voy explicando, tú ya empieces a analizar y a ver cómo está tu mente. Quizás tengas un poquito de cada una. Quizás alguna digas, no, yo ya no tengo señales de este tipo de mente en mí, pero quiero que sea muy humilde para reconocer aquello que el Espíritu Santo te está mostrando. Aquí se los puse en un cuadro general, voy a ir moviendo para que yo no les tape, pero
La primera es la mente entenebrecida, ¿ya? Ahí en Efesios 4, 17 al 19 habla de este tipo de mente. La mente entenebrecida dice así: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ves como las tinieblas ahí en la mente, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mira qué interesante este texto que menciona la mente entenebrecida. ¿Qué es lo que es la mente entenebrecida? En realidad, de forma muy simple, la mente entenebrecida es el resultado de la ausencia de la vida de Dios en el individuo, ¿ya? Que es cuando la persona no tiene nada de Dios en sí. Y eso hace que la persona viva en una ignorancia espiritual y dureza de corazón, una mente cerrada para los principios de Dios. Es en realidad una mente que está en tinieblas y en oscuridad espiritual. Todos nosotros en algún momento estuvimos en esta condición. La mayoría de las personas que está sin Cristo y sin conocer, ojo que estoy hablando, sin conocer a Cristo, está en esta condición, ya tiene este tipo de mente. Porque, como dice la palabra de Dios, sin Cristo está muerto en sus delitos y pecados. Y aquí es donde solo la luz del Evangelio, ¿no es cierto?, puede cambiar la condición de esta mente. Una mente entenebrecida en realidad nunca tuvo el conocimiento o la revelación de Dios. Muchas naciones hoy están en esta condición. No podríamos decir lo mismo de Chile, aunque sí hay personas que podríamos conocer que todavía pueden tener la mente entenebrecida, personas que han nacido en hogares donde jamás han escuchado hablar de Cristo, del Evangelio. Y fíjate que Segunda de Corintios 4:4 revela un poco esta condición cuando dice que el Dios de este siglo, hablando de Satanás, cuando lo mencionamos anteriormente, dice que cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Dios. ¿Te das cuenta? Entonces, Satanás les ha puesto como una venda, ¿no es cierto?, que impide que ellos puedan ver y les pueda resplandecer la luz del Evangelio. Y esa es una mente entenebrecida, una mente que no tiene el conocimiento de Dios, que no sabe de Dios, que no conoce la palabra de Dios. Pero ojo que aquí en Efesios Pablo está advirtiendo a creyentes y les dice que puede haber áreas para nosotros los cristianos donde nosotros podemos seguir andando en la vanidad de nuestra mente. Si nosotros desconocemos la palabra de Dios, podemos terminar igual nosotros con áreas de nuestra mente entenebrecida. Y eso es lo que, si tú eres creyente, aunque tengas muchos años, debes pedirle al Espíritu Santo que te revele si hay áreas de falta de conocimiento de Dios, donde tú estás con una mente, un estado de mente entenebrecida, ¿ya? El segundo es la mente reprobada, ¿ya? Y quizás ahí es distinta a la mente entenebrecida porque la mente entenebrecida sí tiene que ver con eso de que no hay conocimiento de Dios, pero la mente reprobada es un poquito más grave, es un estado más peligroso de mente. Mira lo que dice Romanos 1:28, dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Qué es lo que es esta mente reprobada? En realidad tiene que ver con haber rechazado el conocimiento de Dios. Fíjate que habla de que no conocen a Dios, pero ahora no en un sentido de no saber de su existencia o de no tener una relación con Él, sino que hablando de no tener intimidad con Dios, de haber sido enfrentado a la palabra de Dios y por la dureza del corazón rechazar lo que Dios entrega una y otra vez. La persona que tiene la mente reprobada es una persona que ha perdido el temor de Dios, ha perdido todo el temor de Dios y todo lo que tiene que ver con sus leyes, con lo que Dios espera de nosotros, con su voluntad. Es una persona que aún conociendo
la ley de Dios, ha escogido no vivir según los preceptos de Dios. Esta persona con la mente reprobada no acepta la verdad de Dios, no le da la gloria a Dios y además prefiere cambiar esta verdad que Dios le ofrece, que ha conocido de cierta manera por las mentiras de la mente que Satanás le ha puesto. Ahora, tú tienes que entender que este es un estado peligroso para todo creyente. En el fondo, y te lo puse aquí, es el inicio del estado de apostasía, cuando la persona se aparta finalmente de Dios, aún habiéndole conocido. Pero esto no ocurre de la noche a la mañana. Esto es un proceso lento, cuando la persona escucha la voz de Dios, pero acalla la voz de Dios. ¿No es cierto? Una persona escucha que Dios le está redarguyendo, incomodando con respecto a un área que debe transformar, pero la persona insiste en desobedecer a Dios y se resiste a obedecer y aplicar la verdad de Dios a su vida. Eso es una mente reprobada. Puede que tú digas, no, yo estoy lejos de eso, no tengo una mente reprobada, pero sí, querida hermana, querido hermano que estás mirando, si acaso hay momentos de tu vida cristiana donde tú, sabiendo que algo es la voluntad de Dios, has persistido en algo, has insistido en hacer algo que tú sabes que no es la voluntad de Dios, aún conociendo lo que Dios espera de ti, eso ya es un indicio de una mente reprobada. A lo mejor son rasgos, no es toda tu mente que está reprobada, pero hay áreas de tu vida donde el enemigo todavía tiene fortalezas. Aquí, ¿ok? Entonces, ojo con eso. Hablemos de la mente carnal ahora. Mira lo que dice Romanos 8:7. Dice, porque la mente carnal es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Esta es la mente que es controlada y manipulada por la parte física y emocional del ser humano. Es la mente del cristiano que no ha sido renovada todavía por la palabra. Y es carnal porque la mayor parte de las personas que tienen este tipo de mente carnal todo el tiempo están pensando en las cosas de la carne, en satisfacer sus instintos, sus deseos, su voluntad. Esta persona todavía no aprende a someter su mente a su espíritu renovado, a Cristo que vive en su espíritu. ¿Por qué? Porque no ha puesto la mirada en las cosas de arriba y no se ha llenado de la palabra de Dios y no se ha sometido al Espíritu Santo. Entonces es una persona que puede que genuinamente busque, ¿no es cierto?, querer servir a Dios, pero no le ha entregado el control total a Él. Esta mente carnal, tú tienes que entender que es posible que se dé porque por muchos años nosotros hemos estado condicionados, ¿no es cierto?, para satisfacer nuestro cuerpo. Por años hemos vivido de forma instintiva, ¿no es cierto?, satisfaciendo los deseos del alma. Y Satanás, por supuesto, sabe eso, que nosotros ya no sabemos este camino carnal de memoria. Y lo que hace es aprovechar esta información, ¿no es cierto?, que ya está depositada en nuestra mente, como yo te hablaba al inicio, esa información queda allí, no se puede borrar, y usa eso para tentarnos y obviamente para mantenernos cautivos y siempre con pensamientos, ¿no es cierto?, carnales que nos alejan de Dios. Ahora, la tendencia del cristiano carnal o el cristiano que tiene esta mente carnal es mostrarse orgulloso y a veces incluso arrogante. Es un cristiano que causa muchas divisiones en el cuerpo de Cristo. Es una persona que juzga a los demás pero no tiene filtro para él mismo. Y por eso la palabra de Dios nos advierte con respecto a eso, a la mente carnal, estar en la iglesia, seguir sirviendo a Dios, pero nuestro fruto, o sea, las acciones, porque viste que las acciones son producto de lo que está en nuestra mente, es carnalidad. Por eso en 1 Corintios 3:3, Pablo le tira las orejas, ¿no es cierto?, a los corintios y le dice, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? O sea, si ustedes siguen teniendo ese tipo de comportamiento es porque su mente todavía es carnal, porque todavía no se han sujetado a la ley de Dios. ¿Cuánto de esta mente todavía hay? ¿Cuántos rasgos de mente carnal todavía quedan en ti? Eso debes pedirle al Espíritu Santo que te revele.
Vamos a la mente corrupta. Tito 1:15 dice: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Mira qué interesante, porque el término que se usa acá para corrompido, ¿no es cierto?, en el texto, tiene la idea de algo que está manchado, que está violado, deshonrado. La mente corrupta es cuando la mente y la conciencia han sido pervertidas y viciadas por el sistema de este mundo. De tal manera que de alguna manera la persona dice que sirve a Dios, ¿ya? Pero lo declara con sus labios nomás, porque sus hechos lo niegan rotundamente. Mira lo que dice Tito 1:6, dice: con sus hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en toda buena obra. Entonces la mente corrupta tiene que ver específicamente con una mente impura, ¿no es cierto? Una mente que está lejos de los principios de Dios, que se ha dejado contaminar por el mundo, por los preceptos de este mundo. Las personas que han dejado que el humanismo, ¿no es cierto?, contamine su mente, y hoy en día vivimos esto quizás más fuerte que los cristianos de antiguamente, porque nosotros estamos bombardeados por mucha información en este mundo globalizado, donde tenemos la información ahí en el celular, ¿no es cierto?, muy muy cerca, a solo un clic de distancia. Y eso ha permitido que nuestra mente muchas veces se corrompa en muchas áreas. Esta persona que tiene esta mente corrupta siempre está viendo impureza, malas intenciones en otros cristianos, juzgando a los demás, y tiene por supuesto su mente cauterizada, porque una y otra vez ha ido acallando la voz de Dios en su interior. El cristiano con la mente corrupta no siente convicción de pecado, aunque esté, fíjese, en rebeldía contra Dios. Es posible que otros lo vean, pero la persona con la mente corrupta no lo ve, no se da cuenta, sigue caminando en pecado, e incluso a veces declarando que está bien y que está agradando a Dios y que está haciendo la voluntad de Dios, cuando a ojos vistos, cuando uno mira, está viendo que esta persona está negando con sus hechos que sirve a Dios. Qué peligroso estado, ¿cierto? Pero hay muchas personas en esa condición. Y fíjense, hemos hablado de personas que están en la iglesia, personas que dicen servir a Dios, personas que se dicen cristianos. Entonces, por eso es tan importante la sanidad en la mente. Primero, que reconozcamos, hay rasgos de mente entenebrecida, de mente reprobada, de mente carnal o de mente corrupta en ti. Esas son las cosas que el Señor, poniendo su plomada, quiere restaurar en tu vida. Y bueno, la última es la mente espiritual, que es la que nosotros aspiramos tener. Mire lo que dice Romanos 8, 5, 6, ya lo habíamos leído un poquito antes. Dice: porque aquellos que viven de acuerdo a la carne ponen su mente en las cosas de la carne, pero los que viven de acuerdo al Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el tener una mente carnal es muerte, pero el tener una mente espiritual es vida y paz. Entonces, por supuesto es que Dios quiere que nosotros tengamos en nuestro ser operando una mente espiritual. ¿Y qué es lo que es la mente espiritual? Es una mente que es controlada por el Espíritu Santo, que dejamos que nuestro espíritu, donde vive Cristo, pueda, ¿no es cierto?, Él tomar control de todas las áreas de nuestro ser, partiendo por nuestra mente. Ahora, por supuesto, esto es parte de la batalla que yo recién les mencionaba, y hay una lucha por el control de la mente de todo creyente, y es esa lucha que se origina en el cuerpo, ¿no es cierto?, que quiere hacer su voluntad, que quiere satisfacer sus deseos, y el espíritu, donde habita Cristo, que quiere llevarnos a hacer la voluntad de Dios y agradar a Dios. Esa lucha es constante. ¿Y cuándo vamos a ganar esa batalla? Cuando en nuestra mente haya más de Dios que de la carne, cuando haya más de Dios que del mundo, cuando haya más de Dios que de mis deseos, mis propios deseos carnales. ¿Ya? Entonces es necesario
que nosotros podamos cultivar en nosotros la mente de Cristo. Y este proceso solo va a ocurrir cuando nosotros asimilemos la palabra de Dios, que no es solo leer la palabra, no es solo conocer la palabra, es vivir la palabra de Dios en nosotros. El proceso que vamos a profundizar más adelante es el proceso de renovar nuestra mente. Tenemos que cambiar, poner, como yo les decía antes, un filtro en lo que ponemos en nuestra mente, pero también cambiar toda esa información y neutralizar toda la información negativa que hay en nuestra mente. Y tú sabes que tu mente es espiritual cuando tú piensas en las cosas de arriba, cuando los principios de Dios regulan tu mente, tus emociones y tus acciones. Solo así podemos afirmar que tenemos una mente espiritual. Y bueno, avancemos ahora. Quiero preguntarte antes de terminar, ¿en qué estado está tu mente hoy? ¿Reconoces alguno de los rasgos de la mente que nosotros mencionamos? ¿Hay corrupción? ¿Hay tinieblas? ¿Hay reprobación? ¿Qué es lo que hay? ¿Está siendo controlada por el Espíritu tu mente? ¿Cuánto del Espíritu Santo hay en ti? ¿Cuánto control tiene el Espíritu Santo de tu vida? Y eso es lo que tú debes pedirle al Espíritu Santo que te revele, ¿ya? Y para eso tienes que tener un corazón humilde, porque tienes que reconocer, a veces esta es la parte que le cuesta a los creyentes de muchos años, porque se han acomodado, ¿no es cierto? Y han dejado y, bueno, se acostumbraron a ser como son, pero Cristo quiere hacer una transformación total en tu vida. ¿Recuerdan lo que Él dijo? Dijo, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Vas a conocer mi verdad y mi verdad te va a liberar. Todas esas fortalezas mentales solo pueden ser liberadas a través de la verdad de Dios. Y lo que hoy te estoy compartiendo es una gran verdad. Tienes que entender que todo se origina en la mente y que hay una batalla en la mente porque el engañador mayor ha comenzado allí a sembrar sus semillas de muerte. Y solo la luz del Evangelio, solo la verdad de Dios, cuando tú la conoces, te apropias de ella y llegas a tener la mente de Cristo, es que van a traer libertad a tu mente. Para ser liberadas y sanadas de un corazón engañado, necesitamos conocer y vivir la verdad de Dios. Así que te invito a través del formulario de aplicación a dejar que el Espíritu Santo te empiece a revelar la condición de tu mente, cómo está el estado de tu mente hoy para comenzar este proceso de sanidad. Deja que Él te muestre y puedes compartir siempre a través de los formularios conmigo las cosas que el Espíritu Santo te esté mostrando. Así que me despido y espero verte en la próxima sesión. Y mi oración por ti es que el Espíritu Santo complete la obra de esta palabra sembrada y que Él siga profundizando y hablándote para que sea la obra completa en tu vida. Que Dios te bendiga. Me despido. Chao.